Lo que vamos a hacer hoy es hablar un poco de estadística, que es una rama de la matemática, muy importante. Ahora les voy a contar por qué. ¿Sí? Este sería yo, me tendría que poner los anteojos porque si no me van a reconocer. Mi nombre es Marcelo, miren. Me puedo hacer el jopito ahí, ahora me parezco. Salí un poco cabezón, ¿no? Y yo soy licenciado en matemáticas, me dedico a dar clases en la universidad, he dado clases en la escuela, en el secundario, en todos lados, ¿no? Hasta en jardín de infantes, hasta en jardinera. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer hoy es ver un poquitito de lo que trata la estadística. Vamos a hacer un poquito de historia y todo eso. ¿Sí? Ahí está, me traje el ayudante. Mi pregunta es, mañana, ¿hará frío o calor? ¿Qué opinan? Levante la mano quien piensa que va a ser frío, que hay que abrigarse. Bueno. Y levante la mano quien piensa que va a ser calor, salimos en remera, en pantalón corto. Hay una persona que mañana, hay dos, tres que tienen calor. Bueno, esto, ¿cómo lo sabemos? ¿Por qué hay tanta gente que me dice que mañana hace frío? Porque estamos en invierno, porque hoy hace frío, ¿por qué más? Porque sigue el invierno. Entonces, hay algo que me está diciendo que hoy hace frío, mañana hace frío, podemos esperar que haga frío, ta. ¿Por qué? ¿Qué diría la China? No hay por qué. Bueno, no hay por qué. ¿Sí? Bueno, vamos a explicarle a la China por qué mañana va a hacer frío. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nos puede ayudar la estadística y qué hace la estadística para confirmar eso que todos sabemos, que es que mañana podemos esperar que haga frío? Esto lo saqué esta mañana de internet. Me metí en Google y puse cuál sería la temperatura para esta semana en el departamento de Colonia. ¿Sí? Todos los días lo podemos hacer, no hay ningún problema. Fíjense algo, mientras caen las flechitas, que hay dos datos que tienen que ver con julio, ¿sí? El mes de julio, que son 15 grados, máxima temperatura esperable para este mes, 7 grados mínima esperable para este mes y 5 días de lluvia, que la semana pasada más o menos hubo 5 días de lluvia, con lo cual ahí medio como que ya se empieza a cambiar la estadística. Bien, esto es lo que me dice el servicio meteorológico. Me dice que hay un mínimo, ¿y ese quién es? Bueno, no le hagan caso a los bichitos que van apareciendo, porque no sé por qué bailan. Hay un mínimo de 7 grados, hay un máximo de 15 y hay un promedio, hay una temperatura media, que ¿cómo la calculamos? Sumando el mínimo y el máximo. ¿Cuánto da 15 más 7? ¿Cuánto? 22. ¿Y 22 dividido entre 2? 11. ¿Sí? Entonces, más o menos este mes la temperatura va a andar o debería andar por los 11. ¿Por qué? Porque hay datos que me lo confirman. Vamos a ver ahora entonces qué dice la realidad. Todo esto de esta mañana, miren. Hoy a las 9 de la mañana hacía 8 grados. ¿Sí? Esto lo saqué de una página de internet que se llama AccuWeather. ¿Sí? Que recopila la temperatura de todo el mundo. O sea, vos tenés que viajar, te vas de vacaciones o te vas de trabajo y ya sabes qué temperatura podés esperar. Entonces sabes si poner en la valija una campera o poner las patas de rana y la bermudita para ir a bañarte. ¿Sí? Esta es otra de Weather Channel. Más o menos 9. La saqué a las 10 de la mañana y esta la saqué a las 9. O sea, ya había subido 1 grado la temperatura. Esto está más o menos coherente con lo que nos decía la estadística o muy alejado. Está más o menos. Bueno, entonces, siendo tan valioso ese dato, a mí me interesa saber cómo obtenerlo. Pero no solo a mí, no a mí solo, a todo el mundo. Vamos a ver a quiénes le puede llegar a interesar eso en un rato. Este es el historial. Esto es pura estadística.
la estadística nos dice que hoy la mínima fue de 7 grados y que se espera la máxima a las 4 de la tarde 13 grados. Máximo calor 4 de la tarde. Y el mínimo se dio a la madrugada. Lo normal para este día, ven que dice 30 de julio, lo normal para este día es que haya 8 y 15, ven que no está muy lejos. Que es todas las temperaturas de todos los 30 de julio desde que se está anotando eso, desde que se está registrando. Y el récord no está disponible. O sea, no se guardó ese dato o no está habilitado para mostrar. Pueden ser las dos cosas. Ahora, el año pasado, hoy, 30 de julio, fue 11 grados la mínima y 12 la máxima. ¿Eso qué quiere decir? Que este año está siendo un poco más frío o un poco más caluroso que el año pasado. A ver. Comparemos. ¿Hace más calor este año, hoy, que el año pasado o hace más frío este año que el mismo día del año pasado? Pero podía tocar 7. Está bien. Él dice, el año pasado, entre 11 y 12 fue. Este es el del año pasado. Que está acá comprendido. Pero el mínimo fue mucho más frío este año. ¿Sí? Y uno que más o menos tiene algún recuerdo del año pasado dice, sí, yo este año estoy sintiendo más frío. Me parecía que el año pasado a esta altura del año yo tenía un poquito más calor. ¿Por qué me acuerdo? Y porque era el cumpleaños de mi abuela y yo me acordaba que estaba... ¿Sí? Entonces, ahí es donde nosotros hacemos la comparación. Y la estadística lo que hace es juntar todo eso. Por eso dice datos históricos. Guarda toda la historia de todos los días a cada hora en todo el mundo. ¿Sí? Perdón. Que hoy, con las computadoras que hay, tenemos muy buenas oportunidades de hacer con eso algo. Que ahora les voy a decir qué es. Ahora, les decía antes, ¿a quién le sirve esta información? Pensemos un poco, ¿a quién le sirve saber si mañana hace frío o no? ¿A quién? A cualquier persona que tenga opiniones importantes para saber cómo va a llegar Dios. Bien. Una persona que tiene una fiesta tiene que saber si alquilar fuegos o no. ¿A quién más le sirve? A los que trabajan de eso. A los que trabajan. A los meteorólogos. A los meteorólogos seguro, pues se ganan la plata con eso. ¿A quién más? Que trabajan en el campo. A los que trabajan en el campo. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, otro, dale, otro. A los aeropuertos. A los aeropuertos. ¿Quién más? Ahí están, ¿eh? Al que viaja. Al que viaja. ¿A quién más? A las personas que el avión es cierto para en la noche, por ejemplo, si viajas después no traer, También. ¿A quién más? si estás enfermo, no salir. Si estás enfermo no salir. ¿A quién más? Tengo una pregunta, ¿por qué hay una escuela acá? Porque a la escuela le interesa saber si hace frío o no. ¿Entienden? Porque tiene que programar, tiene que saber si hacen la salida de educación física, si no la hacen. Si hay que cerrar la escuela porque hay una ola de frío, que a más de uno acá le gustaría, pero no se haga mucha ilusión. ¿Qué más? ¿A quién más? Acá ve, a este niño que le saca la lengua al médico. Sí, ¿qué más? A los países que tienen desastres naturales. A los que tienen desastres naturales, ¿quieren saber si ese frío viene acompañado de lluvia o no? Si hay una zona que se puede inundar, ¿sí? ¿Quién más? Por ejemplo, está fumigando. A esta persona le interesa el clima, pues si hay mucho viento, se le desparrama por todos lados. ¿Quién más? Al puerto y a los... ¿Al puerto? ¿Alguna vez habrán enterado que cierran el puerto? Por eso. Bueno, fíjense que no es un dato menor. Al hospital también, porque tiene que saber si prevenir que va a venir mucha gente con bronquitis o con enfermedades de los pulmones. Entonces, le interesa a mucha gente. Por eso es importante. Y por eso lo estudiamos. Porque acá hoy, la verdad, por ahí algunos de ustedes lo tienen muy seguro a qué se va a dedicar y de qué va a trabajar. ¿Sí? Yo a la edad de ustedes no lo tenía muy claro de qué iba a trabajar. Pero, digamos, trabajen en lo que trabajen, más o menos les va a interesar el clima, entre otras cosas. Porque no solamente me va a dar datos del clima la estadística, me va a dar muchos datos de mucho tipo distinto. ¿Sí? Bueno,
Vamos entonces a lo siguiente. Les aclaro una cosita con respecto a la estadística. Nosotros con la estadística vemos que podemos, definiendo un dato, recolectarlo, o sea, armar la historia de ese dato, organizarlo de alguna manera para que yo diga, bueno, a ver, dame el mínimo, dame el máximo, dame la fecha de hoy, dame este país, dame el otro, dame esta ciudad, ¿sí? Hay que organizarlos, hay que analizarlos. Eso que hicimos nosotros de sumar el mínimo más el máximo dividido entre 2, ya es una forma de analizar, porque es sacar la media, ¿sí? Y hay que dar a conocer los resultados. Si la estadística averigua cosas, pero se las guarda, no le sirven a nadie, ¿entienden? Por eso se publican los datos estadísticos. Y luego de eso, que es lo que puse en azul, ven una parte en verde, que es pronóstico y suposiciones. O sea, yo puedo hacer un pronóstico y decir, bueno, el viernes va a llover, o el jueves va a llover, o no va a llover hasta la semana que viene. Eso es hacer un pronóstico, que es otra parte de la estadística. Lo azul es parte de la estadística descriptiva. Describe, mira, está pasando esto, está lloviendo, hace frío. ¿Sí? Con respecto, por ejemplo, a este dato. Y la inferencial saca datos a futuro. Entonces te dice, va a llover, o se esperan lluvia. Alguna vez lo habrán escuchado eso, ¿no? Esperanza es una palabra muy ligada a las matemáticas. De hecho, muchos de los cálculos que hacemos se llaman esperanza matemática, porque está basada en números. ¿Sí? Bueno, con esto uno ya se puede armar un dato sobre lo que fuera. Por ejemplo, se puede esperar la altura máxima de casi todos ustedes, o la altura mínima. Saben que hay el peso máximo, el peso mínimo, la edad promedio de una persona, ¿sí? Cuántas enfermedades puede tener, si se va a curar de esas enfermedades, todos esos datos se pueden armar. Entonces, vamos a pensar un poco. Se habla de recolectar, organizar, analizar y representar esos datos. Bien, perfecto. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Sí? Parece un poco difícil. ¿Sí? Bueno, les voy a ayudar. Recolectar los datos. Hay varias maneras de hacerlo. Por ejemplo, armo una encuesta. ¿Sí? Salgo a preguntar. No voy a preguntar a gente qué temperatura hace, porque no lo necesito hacer así, pero sí le puedo preguntar, ¿usted cuántos hermanos tiene? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cuántos años vivió su papá? ¿Tiene auto? ¿Tiene mascota? ¿Cuántos perros hay en la casa? ¿Cuántos metros tiene su casa? ¿Sí? ¿En dónde vive? ¿Entienden? Pero también puedo armar un experimento. Por ejemplo, poner, ¿sí?, una máquina que uno desarrolle para elaborar una estrategia para averiguar un dato, es hacer un experimento. Uno lo asocia con los laboratorios eso. Si no por observación. Si tenemos que medir la temperatura, yo creo que esa es una buena. ¿Con qué la observaríamos la temperatura? Con un termómetro. Eso es una observación. Y vos juntás y otro anota. ¿Sí? O puedo utilizar una fórmula. Hay datos que salen en una fórmula. ¿Sí? Entonces tenemos varias fuentes para recolectar los datos y guardarlos. ¿Qué hacíamos después de recolectar? Organizar. ¿Cómo los podemos organizar? Los ordenamos de menor a mayor, de mayor a menor, por ejemplo. Sabemos hacer eso, nos vienen enseñando. O los podemos agrupar. Entonces por ahí no tiene sentido armar la altura centímetro por centímetro. Entonces lo organizamos de a 10 centímetros o de a 20 centímetros, para que tenga un sentido. Ahí estamos organizando. Los analizamos. ¿Cómo los analizamos? Calculo los parámetros. Entonces me dice, mira, quiero el promedio. Recién hicimos un promedio, pero eran dos medidas. Las sumé y las dividí entre dos. Si son 3, bien, sumo y divido entre 3. Y si son 40, fácil. ¿Está? Entonces ahí tengo una forma de calcular el promedio. Pero no es la única medida. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, quiero calcular otro parámetro que se llama moda o modo, lo que tengo que contar es cuántos hay de cada tipo y me quedo con el que hay más. ¿Sí? Entonces nosotros, por ejemplo, podríamos armar la moda de cuántos hermanos tiene cada uno. Entonces arrancamos, sin hermanos, levantan la mano. Con un hermano, levantan la mano. Con 2 hermanos, levantan la mano. Con 3, con 4, con 5, con 6.
Y después vemos, a ver, con un hermano había tantos alumnos, con 2 hermanos había tantos alumnos. El que más hay, eso es la moda. ¿Sí? Que casi siempre está cerca de lo que es la media. Y también la mediana. Cuando les digo que nosotros los ordenamos de menor a mayor, vamos contando y nos fijamos quién quedó en el medio. Entonces, si nosotros hacemos una fila poniendo de la persona más baja a la más alta, ¿sí? Yo me digo, hay 40. ¿La mitad de 40 era? 20. Entonces yo me fijo más o menos quién está en la posición 20 y 21. ¿Sí? Y ahí tengo la mediana, que es agarrar todo ese grupo ordenado y separarlo en 2 grupos iguales. 20 por un lado y 20 por el otro. ¿Entienden? Bueno, y nos falta entonces representar. Por ejemplo, un diagrama de barras que viene incluso en las boletas. No sé si vieron una boleta de UTE o de OCE que tiene un dibujito. Ese dibujo es de estadística. ¿Sí? Que te dice cuánto gastaste este mes, cuánto gastaste el mes pasado, cuánto gastaste el mismo mes el año anterior. ¿Sí? Pero también hay un histograma que es muy parecido. Yo les traje un ejemplo. Un diagrama de torta, que es un diagrama circular que se parte en fracciones. ¿Sí? Caja y bigotes, que llama la atención el nombre, pero es un tipo de gráfico muy interesante. Miren, se llama caja y bigotes porque obviamente tiene una caja y tiene bigotes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, te queda un gráfico así. Esta es la caja y estos podrían ser los que sabemos que son los bigotes y de repente por ahí aparece un asterisco. Entonces acá queda encerrado la mayoría de los datos, ¿sí? Hay valores mínimos, valores máximos y hay algún valor inusual. Por ejemplo, acá hay una persona en sexto que mide mucho. ¿Cómo se llama? Tulio. Es inusual. Es inusual, ¿sí? No es muy fácil encontrar una persona tan alta en sexto. Bueno, eso es un valor atípico, ¿sí? Que se tiene en cuenta como un caso especial. Bueno, entonces, vamos aprendiendo algo. Vamos a verlo con unos ejemplos. Bien. Este caso, el de la altura de los estudiantes. Bien, dijimos, primero había que, ¿qué era lo primero que íbamos a hacer en la estadística? ¿Sumar? No. Recolectar, gracias. Primero vamos a recolectar los datos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo recolectaríamos los datos de la altura de todos ustedes? Una encuesta. ¿Sí? ¿Cuánto medí? Si no sabe, agarramos una cinta y lo medimos. ¿Sí? Porque por ahí creció mucho el fin de semana. Entonces, los datos los recolectamos así. Bien. Después, ¿qué hacemos? Los organizamos, lo podemos poner de menor a mayor. ¿Sí? Después, ¿qué hacemos? Los analizamos, hacemos el cálculo. Ya me dijeron ustedes. Por ejemplo, la altura promedio va a ser sumar la altura de todos y todas y dividir entre, no sé cuánta gente hay acá, 41, 40, ¿sí? Bien. Y después, ¿qué hacemos? Lo representamos en un diagrama. Yo lo traje hecho, ¿sí? Pero antes les muestro cómo serían esos pasos. Recolectamos los datos, ahí está el ejemplo. Después hacemos unos pequeños cálculos para ordenarlos, para hallar las frecuencias, que es cuántos hay de cada uno. Volvemos a sacar cálculos para sacar el promedio. Esta es la fórmula, es muy fea, pero es lo que me dijeron ustedes. Sumen todos, súmate todos y después lo dividís entre n, que n es 40, 41, el número de... Eso está escrito así en términos generales. Y después hacemos un gráfico o hacemos un análisis. Acá tenemos lo que pasaría. En este ejemplo me pareció interesante arrancar por 1 metro y terminar por 2 metros. Digo, más o menos entre 1 metro y 2 metros vamos a tener a todo el mundo. Entonces, el 2, 5, 14, 4 y 1 que ven ustedes son la cantidad de gente que entró en ese grupo. Entonces yo, por ejemplo, tengo 2 personas entre 1 metro y 1 metro 20, 5 personas entre 1 metro 20 y 1 metro 40, 14 entre 1,40 y 1,60, 4 entre 1,60 y 1,80 y uno solo entre 1,80 y 2 metros. ¿Sí? Ese es todo, claro, obvio. Entonces, fíjense qué ocurre si mi encuesta me da diferente.
Yo, por ejemplo, con esta herramienta les voy a mostrar qué ocurre. Este es un gráfico que está hecho en un PowerPoint con Excel, que son dos herramientas de un paquete de ofimática, ¿sí?, que se llama Office. Y que hay muchos, el LibreOffice también me serviría, ¿sí? Entonces, vamos acá, ¿sí?, modificar datos. Ustedes pueden venir ahí, va a pensar un poco, ¿sí?, y ahí me deja cambiar los datos. Lo voy a mover porque de repente es interesante que vean qué ocurre en el dibujo. Entonces supónganse que me dice, mira, hicimos el recuento y resulta que no hay 5 personas, hay 7 personas en ese grupo. ¿Qué va a pasar acá? ¿Qué va a ocurrir si ahora cuando yo le dé Enter acá, en el segmento de 1.20, 1.40, cambio el 5 por un 7? ¿Qué va a ocurrir en este dibujo? ¿Qué va a cambiar? ¿Va a aumentar? ¿Dónde va a aumentar? Acá. Bueno, la altura no va a aumentar, lo que va a aumentar es la frecuencia, porque la frecuencia es la cantidad de gente que hay en ese grupo. Entonces esto va a pasar de 5 a... ¿Y más o menos hasta dónde quedará? Ahí, más o menos por ahí. Bueno, vamos a hacer la prueba. Vamos a apretar Enter. ¿Vieron? Obviamente, si esto es 14, esto... ¿Sí? 7 es la mitad. ¿Ven? Y supónganse que viene otro y me dice, mira, 14 no, hicimos el recuento, esto son 12. ¿Ahora qué va a ocurrir? Va a bajar. Este va a bajar. A ver, vamos a ver. Ahí está. Bien. Entonces se va modificando el gráfico de acuerdo a los datos obtenidos. Yo les voy a explicar. Estas son barras o columnas, ¿sí?, que indican la frecuencia. O sea, me están diciendo que hay 12 personas entre 1,40 m y 1,60 m. Puede haber 14, 15, 10. Hay 4 entre 1,60 m y 1,80 m. Y hay 1 entre 1,80 m y 2 metros. ¿Sí? Entonces, si yo voy cambiando, se va modificando. Estas son las columnas. Y esta línea, ¿cómo se llama? Esa línea, polígono de frecuencia. Estudió acá. Ah, yo te dije ahí, ¿viste? Vos hubiera dicho, sí, estudió un montón. Entonces, esta línea, que es el polígono de frecuencia, no, igualmente, a ver, uno se ríe, pero él hizo algo muy interesante, que es una interpretación del gráfico. Eso es muy interesante. Hoy la educación se está moviendo más hacia un lugar en el que busca y necesita gente que explique las cosas como él. ¿Sí? La vino y dijo, no, escucha, polígono de frecuencia está ahí escrito. ¿Sí? No es todo cálculo. ¿Sí? Los cálculos hoy los hacen muy bien las computadoras. Bien, polígono de frecuencia, que lo que hace es unir esos puntos. Y otra cosa que les quiero aclarar es que aquí yo pegué las barras, las pegué porque donde termina 1.20 arranca el siguiente segmento, el siguiente tramo de las mediciones. Entonces están pegados. Si esto fuera mascotas y acá tuviéramos perro, gato, caballo, si alguien tiene un caballo en la casa, entonces podríamos separarlo porque son cosas completamente distintas. Pero si ustedes se fijan, incluso este 1.20 termina con un paréntesis curvo y acá el mismo número arranca con un paréntesis, ¿sí?, recto. ¿Por qué? Porque el 1.20, si alguien mide 1.20, acá no lo estoy contando y sí lo estoy contando ahí. ¿Sí? Que es una forma de distinguir, porque si no digo, el que mide justo 1.20, ¿dónde lo cuento? ¿Acá o acá? Entonces una forma de distinguir eso. Bien, ¿qué más les puedo decir de esto? Se podrían filtrar los datos y quedarme solo con una parte, se podría cambiar de color, etc. ¿Sí? Se los dejo acá para que lo observen. Continuemos entonces, si no hay ninguna pregunta sobre esto, que es muy importante. Aprovechen ahora para hacerme alguna pregunta del dibujo y si no, continuamos. ¿Qué quieren? ¿Algo que quisieran saber? ¿Se entendió realmente? ¿O me están diciendo que sí de compromiso? Nada.
¿Se entendió algo? ¿Se animan a hacerlo, medir en el aula? Yo no entendí lo de que habías dicho del metro, 1,20 m. Bien. ¿Cuál lo contiene? Bueno, bien. Ella no entiende por qué está el 1,20 de dos lados y dónde lo contamos. Hay dos cosas con respecto al gráfico. Primero, los agrupé. Hice agrupación de datos. Si tuviera centímetro por centímetro tendría muchas columnas y medio que carece de sentido. Entonces dije, bueno, entre 1 y 1,20 cuento a unas personas, entre 1,20 y 1,40 a lo siguiente. El problema lo tengo es que si en este grupo terminás en 1,20 y en el grupo siguiente arrancás en 1,20, si hay una persona que justo mide 1,20, ¿dónde la cuento? ¿Acá o acá? Ven que podría darse a la discusión. Si uno justo mide eso. Entonces, ¿saben qué? En matemáticas lo que hacemos es lo siguiente. Tenemos un grupo que va desde los que miden 1 metro hasta 1,20. Y tenemos el siguiente grupo que obviamente arranca en 1,20 y termina en 1,40. ¿Hasta ahí estamos bien? La persona que mide 1,20 tengo que decidir si la cuento acá o la cuento acá. Entonces, porque sí, contrario a la China, yo digo acá no. Y acá sí la cuento. Entonces, si hay alguien que mide 1,20 m, ¿dónde lo cuento? ¿Acá o acá? ¿Acá? Acá. ¿Entienden? Y lo mismo con la de 1,40. Si hay uno que justo mide 1,40, ¿dónde lo cuento? ¿Acá o acá? Acá. Es eso. ¿Lo entendiste al final? Bien. Bueno, entonces, vamos a continuar. No sé si hay alguna otra pregunta del gráfico este, ¿eh? Después van a tener que hacer uno ustedes, así que yo me voy, porque se me va a armar un lío, me parece. Bien, entonces, repasando, llegamos a la parte en la que queremos explicar los datos. Y acá, si bien esto en primaria habitualmente no se ve, yo les diría que hay 4 formas básicas de explicar el gráfico que me queda. Uno tiene que ver con la centralización, o sea, el promedio. ¿Por qué es importante el promedio? Porque me dice a mí cuánto puedo llegar a esperar. ¿Sí? Uno, por ejemplo, cuánto puedo llegar a esperar ganar con un empleo. Cuánto puedo llegar a esperar de estar enfermo, de días de estar enfermo si me agarro una gripe. Entonces, eso tiene que ver con la centralización. Es lo que más se da habitualmente o lo que se da en promedio. ¿Sí? No necesariamente lo que más se da, sino si lo tomo desde acá lo que más se da y si lo tomo desde acá lo que se da en promedio. ¿Sí? Significa que te vaya a pasar a vos. Tal cual. Él me está dando una punta para lo que viene. ¿Cómo están dispersos? ¿Sí? ¿Cómo están dispersos? ¿Están muy pegados los datos o están más bien separados? Si vos agarras un grupo de una clase, se espera que la edad esté muy pegada. Puede haber un alumno 1 año menos, puede haber un alumno 1 año más, hasta 2 años más, ¿sí? Pero más o menos todos van a estar en la misma edad. ¿Sí o no? Lo cual me quiere decir a mí que están más bien pegados los datos. Ahora, si agarras un grupo de 40 personas en la calle, agarrás gente que pasa, tenés niñitos, tenés ancianos, tenés gente con una edad media, entonces tenés más distribuido. Eso me da más así. Está más disperso. Entonces eso es lo que habla la dispersión. La posición es cómo te ubicas vos en el universo de medidas. ¿Qué es lo que usa el médico, por ejemplo? ¿Alguna vez vieron en la libreta? ¿Sí? Que hay unas medidas. Bueno, el médico te dice, a ver, vos cuánto pesás. Y tiene una franja. Esa franja es la franja de lo que más se da. Entonces te dice, ¿estás un poco por arriba o estás un poco por abajo? Están 3 líneas. 3 líneas. Verde y rojo. Ahí está. Porque a él le señala cuál está en riesgo, ¿sí? Cuál es normal, entre comillas, ¿sí? Y cuál puede llegar a estar por debajo. ¿Entienden?
Entonces eso tiene que ver con la posición, que es cómo vos te ubicás con respecto a la totalidad. ¿Sí? Y luego tenemos la de la forma, que la forma también tiene que ver con qué tan puntiagudo es, pero con la simetría. Por eso la forma lo que hace es analizar si es simétrico, que saben, por ejemplo, que es simétrico. Si yo hago acá, tiene que ser la misma forma del otro lado. Esto es simétrico, o casi simétrico. Si yo hago de un lado así, y del otro lado hago así, ya no es simétrico. ¿Sí? Porque si yo lo doblo al medio, no me queda uno encima del otro. Bien. Y también un concepto que aparece ahí que se llama kurtosis, que son estos dibujitos, ¿sí? Que tiene mucho que ver con eso. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta sobre esto, que es cómo analizamos nosotros después los datos? ¿No? Bueno, vamos a seguir entonces. Bueno, rango, por ejemplo. Mira. Rango es una medida de estas. ¿De cuál tipo es? Le digo, qué rápido que es leyendo esto. Enseguida, ¿ahora lo encontraste acá o ya lo sabías? Ah, bueno, ya me estaba asustando. Entonces, rango es una medida de dispersión. Pero, bueno, a ver, ¿cómo calculamos el rango? Ahora, ¿lo saben? ¿No? Bueno. ¿Los recuerdan? Bueno, ¿cómo calculamos el bicho este que es rango? Hacemos el valor máximo menos el mínimo. ¿Sí? O sea, por ejemplo, ¿quién es el que más mide? Bueno, esa es la persona que tiene valor máximo. Lo medimos. Ya sabemos que es Tulio. ¿Quién tiene valor mínimo? ¿Sí? Señalan para allá, para allá. Bueno, ese es el valor mínimo. Si restamos el máximo menos el mínimo, tenemos el rango, que es entre qué valor y qué valor ocupa todo y cuánto es la diferencia entre el más alto o la más alta y el más bajo o la más baja. ¿Sí? ¿Está divertido? Ah, pensé que se estaba por dormir la siesta. Bueno, por ejemplo, a ver, ¿quién es aquí la persona que más edad tiene? ¿Cuánto? Ezequiel, 14. ¿Y quién es la persona que menos edad tiene? ¿Cuánto? Bueno, ¿cuánto es el rango? ¿Cuánto es el rango de edades? ¿Cuánto es el rango de edades? 14. 14 el máximo. Menos. ¿Hay alguien de 11 acá? ¿Sí? 14 menos 11. ¿Cuánto da 14 menos 11? 3. Entonces hay un rango de 3 años entre la persona con menos edad y la persona con más edad. Ese es el rango. ¿Sí? ¿Es difícil? ¿No? Bueno, ustedes me avisan si es difícil. Bueno, gente, yo les dejo la planilla, ¿sí? Y les dejo esto. Acá, por ejemplo, tenemos el otro ejemplo que es el rango de temperaturas de Colonia del Sacramento para el mes de julio. Ahora sí, no tengo ganas de volver 500.000 diapositivas. ¿Alguien se acuerda del valor mínimo de julio? 7. El mínimo 7 y el máximo, ¿alguien se acuerda? Mínimo 7, máximo del mes 15. Bueno, ¿cuánto es el rango? ¿Cuánto es el rango? ¿Cómo se calcula? ¿Valor máximo? 11, 14,
Valor máximo. Me están diciendo, me están mezclando resulta. Bueno, ¿y dónde salió ese 8? ...15 menos 7 igual a 8. Muy bien. Hay 8 grados, ese es el rango. Muy bien. A ver, otro ejemplo. Las alturas. ¿Alguien se acuerda cuánto mide? ¿Cuánto? 1,60. Vamos a suponer que es el más alto. 1,62. ¿Y alguien más? ¿Alguien que se acuerde de su altura? 1,63. 1,35. Bueno, y a ver, ¿quién hace la resta esa ahora? ¿Quién hace? Sí. ¿Quién hace esa resta? 1,63 menos 1,35. ¿Cómo hago? A ver. Acá como era, yo vengo medio flojo. ¿Acá cuánto viene? 8. Y entonces acá me queda un 5, ¿no? Porque este es 13. 0,28 metros. Bien. ¿Y en centímetros? Ay. ¿Cuánto? 28 centímetros, bien. 0,28. Bien, bien, bien. Bueno, tienen para trabajar con esto, ¿eh? ¿Sí? Les dejo mucha suerte. Bueno, así que les voy a dejar eso. A ver, ahí está. Bueno. Muy bien.